Galilea Montijo, una conductora muy carismática, llena de vitalidad y un sentido del humor inigualable. Tiene una vida fuera de la televisión que no muchos quisieran tener. ¿Cuál fue el oscuro pasado que la marcó? ¿Por qué se fracturó su familia? ¿Por qué se dice que estuvo prácticamente sola en el mundo? Los padres de Galilea se conocieron en 1970, cuando él tenía a su esposa Antonia Jiménez y dos hijas, Antonia y Elizabeth Montijo. El señor Gustavo Montijo dejó a su primera esposa para vivir al lado de Rebeca Torres, y 3 años más tarde, el día 5 de junio de 1973, nació Galilea. 2 años más tarde, nació su hermano Omar. La conductora ha confesado que cuando ella estaba pequeña no convivía mucho con su papá, porque él viajaba mucho a tomar terapias, pero su decepción fue muy grande cuando se enteró de que su padre realmente tenía una doble vida, pues jamás había dejado a Antonia, su primera esposa, y esa era la razón de sus constantes viajes. Pero no era solo eso, sino que Gali se enteró de que don Gustavo tuvo otras 3 hijas. Fátima nació en 1973, el mismo año que la conductora. Carla nació en 1975, el mismo año que nació su hermano Omar, y Dina nació 6 años después. En 1984, cuando Gali tenía tan solo 11 años, sus padres decidieron separarse. Así que doña Rebeca tenía que salir a trabajar, y la conductora, junto con su hermano y sus primos, quedaban al cuidado de sus abuelos. Fue desde ese momento que Montijo no le quiso volver a hablar a su padre, y aunque en algunas ocasiones viajaba para poder ver a sus hijos, Galilea jamás lo perdonó. Ya siendo mayor de edad, ella empezó a trabajar en un antro como bailarina exótica, pero lógicamente hay 2 versiones de la historia. Por un lado, un hombre llamado Jaime dijo que fue su compañero en el bar Cucurrucucú, y sus palabras fueron: no era table, sí bailaba y tenía necesidad la muchacha de ganarse un dinero, y yo era el que cantaba en el Cucurrucucú de Plaza del Sol. Los billetes se los ponía en el short y en la mano, y Jaime confesó que aunque él acompañó a la central de autobuses para que fuera a hacer una nueva vida en la Ciudad de México, ahora ya ni siquiera le dirige la palabra. Y está la versión de Galilea, en la que ella cuenta que jamás trabajó en un table dance, sino que trabajó con un grupo de bailarines, 6 chavos y 6 chavas, para hacer coreografías y abrir los antros en Guadalajara, que es un antro muy diferente a ser bailarina exótica, y su versión fue confirmada por el señor Horacio Montes de Oca, el dueño del bar Cucurrucucú, pues dijo que Gali trabajó con un grupo de jóvenes por 4 o 5 meses y hacían algunas presentaciones. Además, reveló que ella ganaba 300 o 400 pesos cada noche que iba a bailar. Después de que se alejara de su vida como bailarina, se dedicó a ser modelo, y en 1993 ganó el premio Chica TV, que le abrió las puertas en el mundo del espectáculo. Es la Chica TV México 93. Galilea Montijo, con 5 menciones, hagan el favor de venir a entregar la corona y la banda. Aunque para ella fue algo positivo estar en ese certamen, ella obtuvo muchas críticas, pues le decían que no tenía la elegancia y presencia para estar en la televisión. Incluso muchos llegaron a llamarla naca por la forma en la que se expresaba. ¿Quién no se arregló con Televisa? Galilea. Porque antes era la naquita que caía bien al público porque era muy cercana con el pueblo, y ahora pues ya se siente de Rancho San Francisco. O sea, el que uno se lleve con gente pudiente no te hace gente pudiente. Al principio yo me choqueaba mucho las actitudes, por ejemplo, de Galilea, pues mamonas, de que de repente van en la calle y no quieren dar autógrafos. Y cuando Galilea era la rancherita que era antes, que era una rancherita y que bailaba y todo, caía bien porque era ella. Pero ahora que se las quiere dar de muy nice y de muy alta sociedad, no le queda, porque la ni siquiera sabe lo que trae pues. Pero ella tenía muchas ganas de superarse y salir de la pobreza en la que había vivido. Y con la corona logró acomodarse en el canal Ritmo Son Latino de 1994-1998. Y ahí empezó una larga carrera artística. Pues manda su correo electrónico desde Massachusetts. Estoy dada para el inglés, Dios de mi vida.
Aunque probó suerte en las telenovelas, jamás logró el papel principal, así que intentó en la conducción y entró al programa Vida TV, al lado de Lili Brillanti y Héctor Sandarti. Este programa marcaría su vida, pues en vez de lograr amistades duraderas que la acompañaran en su vida, ella logró tener a una de sus más fervientes enemigas, Lili Brillanti, pues esta joven estaba celosa de que a Galilea la hubieran puesto como una de las conductoras principales, siendo que Lili ya tenía mucho tiempo estando al frente de algunos proyectos. La rivalidad llegó a tanto que Brillanti revelaba información privada de Galilea a las revistas de chismes y hablaba muy mal de ella. Incluso en los programas se podía ver que ellas querían estar muy lejos una de la otra, así que Galilea no aguantó más y le reclamó todo, pero en vez de arreglar las cosas, lo que pasó fue que Brillanti retó a Galilea a golpearla, algo que lógicamente no sucedió, pues estaban en un foro de televisión. Llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos de 2 niñas de cuidado. Dijo algo así como que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba y que ella era una dama. Yo tenía mucho miedo, lo confieso, porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio. Y ella, como conocía a todos los reporteros, pues ella filtraba todas esas notas, si se acuerdan ustedes que había muchísimas notas en contra mía. Nunca fue mi amiga, no somos amigas, no la considero mi amiga. Fuimos compañeras muchos años, eso sí. Y después de tantos, pues ya llegó un momento que sí la confrontemos. Yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse. Y yo siempre me voy a defender. Hasta que un día le dije, a ver, maestra, o lo arreglamos o lo arreglamos. Ella me ponía la cara, se me acercaba y me ponía y se reía. Y me decía, pégame, ándale, pégame. Galilea logró hacer una excelente amistad con Evelio con B chica, quien la apoyaba, la escuchaba y le recitaba poemas cada vez que estaban en el programa, y durante esos años Galilea no se sintió tan sola, incluso siguieron siendo amigos, después de que Galilea saliera de Vida TV en el 2006. En el año 2008, Galilea entró como reemplazo de Laura Flores en el programa Hoy, y con ayuda de Andrea Legarreta logró quedarse como conductora titular. Sin embargo, ese mismo año en el que logró un excelente trabajo, se vería opacado por una terrible noticia. Evelio tuvo complicaciones con su presión arterial y estando en el hospital le escribió una carta a Galilea, una carta que tiene un contenido muy especial y que ella no ha querido revelar ante los medios. Gali relató que antes de entrar al aire, la madre de Evelio le entregó la carta y al leerla, lo único que quería era salir corriendo a llorar a su camerino, pero tenía que sacar el programa al aire, pues apenas había empezado a trabajar ahí. Cuando muere uno de mis mejores amigos, que es Evelio, también fue un momento muy difícil para mí. Estaba yo al aire, fue cuando Evelio me la escribió que estaba en el hospital. Como ocurrió leerla justo, estábamos ahí en comerciales, entré. O sea, yo lo único que quería salirme y meterme a llorar al camerino. Galilea tuvo muchos novios, entre los que se encuentran Roger Torres, Cuauhtémoc Blanco, Gilberto Sobrero, el doctor Jorge Krasovsky. Y fue algo inusual ver cómo Galilea recibía muchos anillos de compromiso, pero por infidelidades, por malos entendidos o por la prensa, ella terminaba por cancelar sus planes de boda. Mientras todo esto ocurría en su vida, ella no le dirigía la palabra a su padre, pero sufrió otra gran sorpresa. Pues en el año 2010, su padre quería regresar a formar la familia que había dejado por muchos años, algo que a Galilea se le hizo indignante, pero no podía estar en contra de su madre, pues la señora Rebeca siempre había amado al señor Gustavo, y estar con él había sido el anhelo de su vida, así que Galilea no se opuso, simplemente le lanzó una condición a su madre, y esta condición fue que ella viajara de Guadalajara a la Ciudad de México para visitarla. Pues Galilea no tenía la menor intención de volver a hablar con su padre, y aunque le costó mucho, su madre aceptó. En el año 2011, Galilea se casó con Fernando Reina y juntos tuvieron a su único hijo, Mateo. Pues, por cuestiones de salud, Galilea ya no puede tener más hijos. Desde ese momento, Gali pudo formar una familia, pudo tener un verdadero hogar, un esposo que la ama y un hijo que anhelaba desde muchos años atrás.
Ella pasó 10 años entre subidas y bajadas en su trabajo, con la prensa que le inventaba chismes, con enemigos que de repente salían. En el 2019, la conductora recibió la invitación para acudir a una reunión con su padre, su madre y sus hermanos. El motivo era que don Gustavo quería pedirles perdón por haber llevado esa doble vida, pero Galilea no quiso asistir y de los 9 hijos del señor solo asistieron 4, Fátima, Carla, Tina y Eli. Para el 2021, Gali recibiría otra mala noticia. Esta vez se trataba del fallecimiento de su padre. Hasta ese momento fue que Galilea habló de él frente a las cámaras y expresó todo lo que sentía por él. Ella dijo que no tenía muchos recuerdos de su infancia con él, que desde que ella descubrió que él llevaba una doble vida y se fue de su casa para vivir con su otra familia, ella no quería saber nada de él, pero que cuando volvió con su madre era inevitable tener noticias de su padre. Gali sabía que él estuvo internado durante 10 días por haber contraído COVID y finalmente había fallecido. La conductora se limitó a dar las condolencias a los hijos del señor Gustavo, pues dijo que no tenía el gusto de conocerlos, que jamás habían tenido ningún tipo de acercamiento o convivencia, a pesar de que ya han pasado tantos años. Sus palabras fueron: Dios y la vida me han dado la oportunidad de ver por ambos, de estar al pendiente de ellos, por supuesto, y ahora que mi papá se fue, pues me toca seguir viendo por mi mamá como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar. Le mando un beso muy grande a todas sus hijas, a todos sus hijos, que yo no tengo el gusto de conocerlos, y a mi hermano. Besos para la otra familia de él. Y pues siempre decimos, ¿por qué nos perdemos de los hermanos? Por culpa de los papás, ¿no? Y respecto al fallecimiento de su padre dijo: a pesar de tener muy pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá, pues me entristece por supuesto su partida. Pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá, pues me entristece por supuesto su partida. Y nada, le mando un beso muy grande a todas sus hijas, a sus hijos, que pues no tengo el gusto de conocerlos, pero pues nada, y a mi hermano. Días después, ella decidió festejar sus 10 años de matrimonio con Fernando Reina, pero antes de que las críticas comenzaran, en el programa Hoy ella dijo que lo hacía porque ya estaba planeado desde muchos días atrás y que esperaba que su público la entendiera. Hoy estoy cumpliendo 10 años de casada y le tengo pues ya le tenía una sorpresa fea, ¿no? Pero aún así, no se salvó. Y en sus redes oficiales y en la de sus amigos, los fans le reprocharon por estar de fiesta, cuando debería estar de luto al lado de su madre. De esta forma fue que Galilea se forjó sola su camino al éxito, y a pesar de haber estado en una familia totalmente disfuncional y llena de carencias que marcaron su vida, ella logró formar su propia familia al lado de su esposo Fernando y de su hijo Mateo. Esta fue la cronología de Galilea Montijo. Nos vemos en el siguiente video.